Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como siempre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un vídeo en el canal en el que vamos a ofrecer un comentario crítico acerca de la película Rolling Thunder Revue, A Bob Dylan Story, un documental de Martin Scorsese sobre la famosa gira que en los años 75 y 76 Bob Dylan llevó a cabo por varias partes de los Estados Unidos y de Canadá y que se conoció con ese nombre, el de Rolling Thunder Revue. La gira tuvo lugar entre octubre de 1975 y mayo de 1976. Tuvo dos partes esa gira y en el transcurso de esta serie de conciertos Dylan filmó la película Reinaldo y Clara, no muy conocida realmente, más que para quienes son realmente fans de Bob Dylan. No fue un super éxito ni mucho menos. Y también grabó un álbum que sí se convirtió en uno de los álbumes quizá más conocidos de la carrera de Bob Dylan, que es el álbum Desire. La estética de esta gira está inspirada en el circo, en el mundo del circo, y también en las troupes de vaudeville de los años 20 y 30. La idea de Bob Dylan para esta gira era tocar, traer el show a ciudades más pequeñas y tocar en auditorios de más reducida dimensión para de esa manera estar más cerca del público que en los grandes conciertos en grandes estadios. No solamente, por supuesto, participaba Dylan con su banda en esta gira, sino que había otros artistas que compartían cartel con él, aunque él, por supuesto, era el líder de todo el tinglado. Pero junto con él estaban también Joan Baez, Roger McGuinn de los Byrds, o Ramblin' Jack Elliott, y poco a poco, y esto es muy interesante, otros nombres, otros artistas fueron añadiéndose a la gira a medida que iba avanzando. Por ejemplo, Patti Smith o Joni Mitchell, y algunos músicos que participaron en las sesiones de grabación de Desire también están en esta gira, como por ejemplo la violinista Scarlett Rivera, que aparece también en la película en algunos momentos. Participan también en la gira además Sam Shepard, el escritor y dramaturgo, y también el poeta de la generación Beat, Allen Ginsberg. Así que, como vemos, esto no es solamente una gira musical, una gira de conciertos, sino que, en cierto modo, tiene también un toque interdisciplinar o multidisciplinar, porque tenemos la poesía, tenemos la música, y, en cierto modo, trata esta gira de aunar diferentes modos y diferentes expresiones artísticas. Martin Scorsese, por supuesto, ya había participado en otros proyectos referentes a Bob Dylan en el pasado, como por ejemplo el documental No Direction Home, pero aquí se sirve de un amplio número de imágenes rodadas durante la propia gira a mediados de los años 70, y además también de entrevistas con los miembros que participaron en esta gira tan especial de Bob Dylan. Incluso hay una entrevista con el propio Bob Dylan, y esto es algo bastante excepcional porque Bob Dylan no suele ofrecer demasiadas entrevistas, no es algo que le guste o en lo que esté especialmente interesado, pero sí para este proyecto de Martin Scorsese, por supuesto. La intención de Scorsese parece ser ofrecer una imagen del ambiente creativo tan especial que tuvo lugar durante esta Rolling Thunder Revue, y el resultado del documental, en mi opinión, y en esto pues habrá quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo, pero lo que yo creo es que el resultado ha sido excelente y que que interesará tanto a las personas a las que les encanta la película, como a las personas que pues tienen críticas que hacer, porque realmente si a uno le gusta la música de Bob Dylan, si a alguno le interesa la música popular del siglo XX, este es un documental que realmente
tiene que ver. No es solamente para aficionados a Dylan, sino para aficionados a la música en general. Y este documental tiene algunos momentos verdaderamente notables y quiero detenerme un poco en algunos de ellos. Por ejemplo, en esta nueva entrevista con Bob Dylan. Evidentemente, una entrevista con Dylan es algo, como digo, excepcional y por tanto es algo interesante siempre. Pero en la nueva entrevista, genio y figura Bob Dylan, por supuesto, ofrece algunas respuestas equívocas y parece que lo hace a propósito. Por ejemplo, le preguntan acerca de la Rolling Thunder Review, de la gira, y dice: no recuerdo absolutamente nada de la gira. Y añade después: la gira ocurrió antes de que yo naciese. Bueno, ahí está el absurdo de Dylan, el absurdo a propósito, es una broma que hace, pero por supuesto es una de esas típicas ocurrencias de Dylan que uno no se espera que diga, pero que las dice y de alguna manera contribuyen a esta imagen de un Bob Dylan, por un lado huraño, que no quiere hablar de sí mismo, pero por otro lado también muy imaginativo y muy perspicaz cuando responde a estas preguntas con este tipo de respuestas, ¿no? Está claro que Bob Dylan sigue tratando de crear una leyenda alrededor de sí mismo, como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera, prácticamente desde el principio de la misma. Pero también ofrece algunos comentarios interesantes, por ejemplo, cuando habla del origen del título de la gira, y es que escuchó una tormenta con muchos truenos y entonces se le ocurrió la idea de llamarle Rolling Thunder, que tiene que ver con la palabra thunder, trueno, es decir, es una sucesión de truenos, pero que además también parece ser que tiene que ver con el folclore, ese nombre, con el folclore de los indios americanos. Además, hay un momento de la entrevista en el que Bob Dylan dice: alguien que lleva una máscara te dirá la verdad, quien no la lleva es poco probable que te la diga. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que durante esta gira, en algunos momentos, Dylan y otros miembros de la Rolling Thunder Review se ponían máscaras, también se pintaban la cara, y es de nuevo Dylan creándose una máscara a su medida para esconder aquellas partes de su personalidad, de su vida privada, que no quiere mostrar. Es una frase realmente interesante esta de Dylan: alguien que lleva una máscara te dirá la verdad, porque quizá está protegido, ¿no?, por esa máscara, su identidad está de alguna manera protegida por esa máscara. Quien no la lleva, dice Dylan, es poco probable que te diga la verdad. Y de hecho Dylan pues siempre juega con esta idea de ficción y realidad, con esta idea de verdad y mentira, media verdad, media mentira. Es algo muy típico en las entrevistas de Dylan, también en sus canciones y bueno, en general a lo largo de su existencia, tanto personal como profesional y artística. También me parece muy interesante la aparición de Allen Ginsberg, el poeta de la generación Beat, uno de los grandes poetas de la literatura estadounidense del siglo XX. Aparece recitando sus poemas, por ejemplo, Howl, Aullido, ¿no?, su poema más famoso, por encima de la música de la banda, acompañado por la música, y el resultado es realmente interesante. Me sorprendió ese momento. También me sorprendió que Allen Ginsberg sabía bailar, cosa de la que yo no tenía ni idea, y aquí hay algunas imágenes originales de Allen Ginsberg bailando durante la Rolling Thunder Review que yo no había visto anteriormente. Pero sobre todo me interesa ese momento en el que Bob Dylan y Allen Ginsberg juntos van a visitar la tumba de Jack Kerouac y allí se sientan. Hay una foto muy famosa de Bob Dylan con Allen Ginsberg sentados meditando acerca de la vida y acerca de la existencia, probablemente sentados ante la tumba de Jack Kerouac, y tenemos imágenes en esta película, imágenes originales del momento en el que Bob Dylan y Allen Ginsberg juntos fueron a visitar la tumba del gran escritor Jack Kerouac. Después tenemos algunos momentos muy interesantes también durante las propias actuaciones. Por ejemplo, la aparición de Patti Smith recitando. Es un momento de muchísima fuerza. Patti Smith ante el micrófono, vestida de negro,
y recitando unos versos. Es un momento para mí muy impactante de la película, como lo es también una actuación de Joni Mitchell cantando y tocando la guitarra. Por cierto, como hemos dicho al principio, Joni Mitchell se acabó uniéndose a esta gira de la Rolling Thunder Revue en cierto momento de la misma. También me interesa mucho y también tiene una enorme fuerza la visita que la troupe hizo a una reserva de los indios Iroquois. Y Bob Dylan, durante esta visita a la reserva, canta la balada de Ira Hayes, una canción de Peter Lafarge, popularizada en los años 60 por Johnny Cash, un tema reivindicativo acerca de los derechos de los indios americanos, y lo canta Dylan simplemente acompañado por la guitarra acústica y cambiando bastante la melodía, si la comparamos por ejemplo con la versión de Johnny Cash, la versión que Johnny Cash grabó para Columbia en los años 60. También tiene su interés por lo curioso que es el retrato de la violinista Scarlett Rivera, como una mujer excéntrica a la que Bob Dylan respetaba, por cierto, mucho, tanto personal como musicalmente, y que aparece en las sesiones de Desire, del disco Desire, que se grabó durante, pues más o menos al mismo tiempo que esta gira de la Rolling Thunder Revue. Y relacionado con esto también es interesante el momento en el que se narra la génesis de la canción Hurricane, el gran éxito de Dylan a mediados de los 70 del propio disco Desire, con extractos también de una entrevista con el boxeador Rubin Carter, que es el boxeador acerca del cual Bob Dylan habla en esta canción, y que en ese momento había sido acusado de un crimen que parece ser que no cometió, y sobre eso Bob Dylan escribe la canción Hurricane. Y finalmente, aunque ya sé que quien esté viendo este vídeo, si ha visto ya la película, tendrá sus momentos favoritos y quizá no son los mismos, o quizá hay otros. Desde luego, yo creo que son todos los que he mencionado, pero probablemente me haya dejado algunos que también son interesantes. Pero bueno, estos son los que tengo aquí en mis notas. La conversación entre Bob Dylan y Joan Baez sobre sus respectivos matrimonios en cierto momento de la gira, y es una conversación que nos hace dudar de si realmente se ha captado así por casualidad o si los dos están realmente siguiendo un guión. Con Dylan nunca se sabe si la realidad es ficción o la ficción es realidad. Pero bueno, estos momentos de la película a mí me parecen muy interesantes, pero sobre todo y por encima de todo, lo interesante es la música, por supuesto. Asistimos a ensayos, vemos temas completos rodados durante los conciertos. No solamente asistimos a canciones de Bob Dylan, sino a canciones cantadas por algunos de los otros miembros de la gira, como por ejemplo Ramblin' Jack Elliott, que canta el Pretty Boy Floyd de Woody Guthrie, por ejemplo. Pero cuando se trata de la música de Dylan, algunas de las canciones, curiosamente, son nuevas. Algunas de ellas acabarían en el LP Desire, pero otras, la mayor parte de ellas, son nuevas versiones de temas clásicos de Dylan. Por ejemplo, entre otros, A Hard Rain's Gonna Fall, The Lonesome Death of Hattie Carroll, Knocking on Heaven's Door, incluso Blowing in the Wind, bueno, muchas otras. Pero lo interesante aquí es que Dylan está ya recreando sus clásicos. Cambia los fraseos, cambia las entonaciones, cambia los tempos, cambia los arreglos, en una palabra, reinventa las canciones, que es lo que Bob Dylan ha continuado haciendo a lo largo de las décadas a partir de esta Rolling Thunder Revue. No digo que no lo hiciese antes, pero lo hace especialmente aquí, y en la caja de 14 CDs que recoge conciertos inéditos de esta gira, pues podemos ver cómo Bob Dylan en muchos casos cambia dependiendo de dónde esté la canción más o menos, pero en todo caso recrea sus éxitos, recrea sus clásicos, reinventa su música, se reinventa a sí mismo, y eso es lo que realmente le interesa hacer, porque a Dylan jamás le ha interesado
cantar sus canciones siempre de la misma manera, y esto es algo que yo aplaudo, porque si a alguien le interesa escuchar las canciones tal y como suenan en el disco, no necesita ir a un concierto, le llega con comprar el disco. Y esta filosofía de Dylan de reinterpretar sus canciones, de cambiarlas, a mí me parece siempre muy interesante, y esto se ve con muchísima claridad en muchos de los temas propios que ya en esos momentos se habían convertido en clásicos de Bob Dylan y que él recrea y no canta nunca de la misma manera. Como siempre que sale a la luz un proyecto de Martin Scorsese o de Bob Dylan, pues ha habido con esta película, con Rolling Thunder Revue, A Bob Dylan Story, división de opiniones, en cierto modo. Hay muchos críticos que han hablado muy bien de ella, pero también hay críticos que le han puesto pegas, que le han puesto peros y que la han criticado, sobre todo porque aquí Martin Scorsese no nos ofrece solamente un documental perfectamente fiel a lo que ocurrió en esa gira, cosa por otro lado difícil de hacer teniendo en cuenta que en muchos casos, si tenemos entrevistas con personas que participaron, están recordando lo que ocurrió y no necesariamente ocurrió de la manera que lo recuerdan pues varias décadas después. Pero bueno, aparte de esto, estamos ante un documental que tiene elementos de lo que se llama en inglés mockumentary, es decir, un documental falso, un falso documental, ¿no? Y esto no ha gustado a algunos críticos. Vamos a dar algunos ejemplos. El más claro de ellos, Sharon Stone, la actriz, no se unió a la Rolling Thunder Revue. Ella misma aparece en algunas de estas entrevistas. Se le hace una entrevista específica para este documental y ella dice que se unió al Rolling Thunder Revue en cierto momento cuando tenía 19 años y esto realmente no es cierto. Dylan además no tomó la idea de maquillarse durante esta gira de un concierto de la banda Kiss, al que por cierto nunca asistió, pero él mismo, o bueno, en ciertos momentos se dice en esta película que de la banda Kiss viene la idea de Bob Dylan de maquillarse en esta gira, cosa que no es cierta. El supuesto director de las imágenes originales de la gira, las que se grabaron en los años 75 y 76, llamado, según este documental, Stefan Van Dorp, realmente no existe. Es un actor que representa este papel, pero que realmente este Stefan Van Dorp no existió en la vida real y no fue quien grabó estas imágenes originales que Martin Scorsese utiliza como base para crear este documental que tiene, como digo, partes de falso documental también. Jim Giannopoulos, que aparece también en estas entrevistas diciendo que él fue el director de esta gira de la Rolling Thunder Revue, que a él se le ocurrió esta idea de una gira basada en el mundo del circo y en el mundo del vodevil. Realmente él no fue el director de la gira, a pesar de que lo dice ahí. Y esto es algo que no ha gustado a algunos críticos. También el senador Tanner, que aparece y que habla hacia el final de la película, no existió tampoco. Es decir, esta historia de que un supuesto senador Tanner utilizó sus conexiones con el presidente Jimmy Carter para poder entrar en algunos conciertos de la Rolling Thunder Revue no es cierto, y de hecho este senador Tanner no existe y también es un actor, no es este supuesto senador Tanner que realmente no existe. Entonces vemos que aquí Martin Scorsese y Dylan, o bueno, Martin Scorsese voy a decir porque es el director del documental, aunque la connivencia de Dylan tiene que existir para que esto ocurra así, está utilizando algunas cosas, algunos elementos que son falsos, que no ocurrieron realmente, y mezclando de esta manera lo que sí fue real durante la gira de la Rolling Thunder Revue con elementos que no son reales, que son ficticios. Y esto ha sido criticado duramente por varios críticos que no están de acuerdo con este tipo de prácticas en un documental que se supone serio y fiel a la realidad. Pero quienes critican el film por esto, quienes critican esta película,
este documental, este falso documental en ciertos momentos. Por esto, creo que no han leído bien el subtítulo de la película, que dice A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, es decir, una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese. Es un documental con elementos reales y elementos ficticios, conjuga esta realidad y la ficción, mezcla la realidad con la ficción de la manera que, por cierto, a Dylan tanto le gusta hacer. No es sorprendente que esto sea así, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es una opción que está muy en consonancia con lo que es la personalidad y la personalidad también como artista de Bob Dylan. No olvidemos que la ficción es parte de la realidad. La ficción no está fuera de la realidad. La ficción es parte de la realidad y forma parte también de la concepción del arte y de la vida que tiene Bob Dylan. Dice en cierto momento Bob Dylan en una de estas entrevistas que la vida sirve para crear algo. La vida sirve para crear algo, es decir, no todo lo que hacemos tiene que ser real, no todo lo que hacemos tiene que ser absolutamente cierto. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, la ficción es parte de la realidad y se puede conjugar fácilmente, como muchas veces lo ha hecho Bob Dylan, la realidad con la ficción en el contexto del arte. Y además tenemos que tener en cuenta también que Bob Dylan se ha puesto siempre una máscara a la hora de evaluar su propia obra y también para proteger su intimidad. Y esto es algo que sigue haciendo aquí en este documental. A Bob Dylan no le interesan los puristas, estas personas que ven su obra y que quieren que sea siempre, que quieren que se ajuste siempre a lo que ellos esperan, que se ajuste siempre a sus expectativas. Recordemos, y es famoso, que Bob Dylan empezó cantando folk acústico y lo electrificó, y eso le valió muchísimas críticas de puristas que a él realmente no le interesaban porque él quería avanzar y era más complicado, era más complejo, era diferente lo que él quería hacer. Por tanto, esto es algo que se ve con claridad en esta película también. Bob Dylan se sigue poniendo máscaras y permitiendo un documental que mezcle la realidad, sobre todo hay realidad, con un poco de ficción, pues mantiene el interés. Esta es una historia, la de la Rolling Thunder Review, que se ha contado en muchísimas ocasiones, en libros, en multitud de libros y biografías y estudios de la obra de Bob Dylan. Pues aquí Bob Dylan y Martin Scorsese, además de presentar un trozo de la realidad de esta Rolling Thunder Review, están también metiendo un trozo de ficción para animar un poco las cosas, para cambiar un poco las cosas y para despistar, por supuesto, a los puristas y a estas personas que tienen ciertas expectativas acerca de lo que Bob Dylan, en su opinión, debería hacer. En definitiva, Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story de Martin Scorsese, me parece un documental verdaderamente interesante que es muy recomendable tanto para quienes aman la figura de Bob Dylan y su música y su arte, como para quienes están interesados en la música popular del siglo XX. No se preocupen por el hecho de que haya partes que son ficticias. Eso, si cabe, le añade todavía más interés a la historia y hará que muchas de las personas que conocen a fondo la obra de Bob Dylan pues puedan jugar a reconocer cuáles son estos elementos, si seguramente hay alguno más que se ha quedado fuera de este vídeo, que no son reales y que no ocurrieron en la realidad de esta Rolling Thunder Review. Pero a mí me parece una película que es necesario ver porque además nos ofrece una idea muy clara acerca de cómo era esta atmósfera creativa que se fue formando alrededor de Bob Dylan y alrededor de estos grandes artistas que aparecen en esta gira con él.
La película está disponible en Netflix, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Bueno, sé por lo menos que aparece o que está disponible en los Estados Unidos y en España, con lo cual supongo que en otras partes del mundo también se podrá ver. Y como digo, la recomiendo vivamente a todos los que estén viendo este vídeo en mi canal de YouTube en estos momentos. Y termino ya este nuevo vídeo en mi canal de YouTube. El copyright es mío, de Antón García Fernández. El año es 2019, el mismo año en el que esta película se estrenó en Netflix, y el vídeo se grabó en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y nos seguimos viendo, escuchando y comunicándonos en mi canal de YouTube Antón GF. Si tienen algún comentario, déjenlo por aquí, por debajo del vídeo, y disfruten con la buena música de Bob Dylan y el buen cine de Martin Scorsese. Hasta la próxima.